¿Qué es un sistema dinámico? Bueno, vamos a partir de la definición más general que tenemos y que normalmente vamos a estar utilizando a lo largo de estos videos y del curso. La definición es que es un sistema. Primero vamos a dividir esta parte de sistemas dinámicos o el concepto de sistemas dinámicos en dos partes. Primero, antes de definir concretamente qué es un sistema dinámico, tenemos que definir qué es un sistema o a qué nos vamos a referir cuando hablemos de un sistema. En este caso vamos a hablar, cuando nos referimos de un sistema, vamos a hablar de un concepto bastante general, muy general en el sentido físico. Cuando hablamos de un sistema nos referimos a una porción del universo que seleccionamos, que vamos a seleccionar para estudiar o analizar. Cuando hablamos de seleccionar, quiere decir que lo vamos a aislar de alguna manera con respecto al universo restante, ¿no? Y ese universo restante lo vamos a llamar el ambiente donde está embebido ese sistema. Eh, este concepto, como les comento, es muy general, puesto que se puede aplicar prácticamente para cualquier cosa o para cualquier, digamos, cualquier objeto de interés que busquemos estudiar. Lo único que vamos a definir dentro de este sistema o los elementos importantes o relevantes que debe tener este sistema tienen que ver con lo que vamos a llamar salidas y entradas. Vamos a llamarle salidas y entradas y el estado del sistema. Vamos a definir que los efectos e interacciones que tiene el sistema con el ambiente, o sea, con todo lo que queda fuera de este sistema, les vamos a llamar las salidas del sistema. O sea, cómo este sistema afecta a su ambiente, ¿no? Estas flechas que van hacia afuera del sistema, ¿no? Les vamos a llamar la salida del sistema y lo vamos a denotar con la variable y. Ahora, todos los efectos que el ambiente tiene sobre este sistema, que son las flechas azules, pueden ser de hecho el efecto de algún otro sistema que está fuera de nuestro objeto de interés. También puede ser otro sistema. Vamos a ver que hay interacciones entre diversos sistemas y va a ser algo muy importante en el estudio de los sistemas dinámicos. Eh, pero los efectos que hay sobre el sistema que estamos estudiando lo vamos a llamar entradas, ¿no? Entonces tenemos que las entradas las vamos a denotar con la variable u, mientras que las salidas, como les comento, van a ser la variable y. Entonces, lo que afecta el sistema son las entradas y a lo que afecta el sistema o a la parte o todas las señales o todos los efectos que tiene el sistema sobre el ambiente le vamos a llamar salidas. Hay otro elemento importante. Bueno, hasta ahora lo que tenemos, si lo vemos como un bloque, el sistema, un bloque, tenemos el sistema y va a constar por el momento de entradas, ¿no? Que les llamamos U, que es lo que afecta a este sistema, y salidas, que es a lo que afecta a este sistema. No sé qué se conecte aquí en la salida, ni qué se conecte aquí en la entrada, pero como no es parte del sistema, pues va a ser parte del ambiente en el que está embebido. Puede ser otro sistema efectivamente, pero eso más adelante lo vamos a definir. Ahora, ¿por qué vamos a llamarle sistema dinámico? ¿Cuál es la diferencia entre cualquier sistema y un sistema dinámico? Bueno, un sistema no necesariamente tiene que evolucionar en el tiempo. Puede ser un sistema estático, un sistema que no cambia a pesar de que a pesar de que es afectado por otros sistemas o por el ambiente, ¿no? Puede ser que este sistema se mantenga constante. Ajá. Pero cuando hablamos de un sistema dinámico, a lo que nos referimos es un sistema el cual evoluciona en el tiempo. Y esa evolución en el tiempo la podemos describir por una función o por una regla. Y esa evolución en el tiempo o ese cambio del sistema va a estar dado o la información va a estar contenida en lo que vamos a llamar el estado del sistema, ¿no? El estado del sistema es algo intrínseco de
del mismo sistema y de los sistemas dinámicos. Por decirlo de alguna manera, el estado es lo que va a variar en el tiempo del sistema cuando estemos hablando de sistemas dinámicos. Ahora, ¿qué es el estado? Pues físicamente puede representar una infinidad de variables. ¿Sí? Por ejemplo, en un sistema mecánico, pues normalmente son posiciones y velocidades que describen el movimiento en el tiempo de las diferentes masas, ¿no? Cuando hablamos de un sistema mecánico. Ahora puede ser un sistema eléctrico, un sistema eléctrico pues serían los voltajes y las corrientes, son un circuito RLC que nos describirían cómo evolucionan esas variables, cómo cambia esas variables en el tiempo. Entonces si cambian es un sistema dinámico. Entonces los estados serían las corrientes y los voltajes, ¿no? Entonces depende del tipo de sistema, de la naturaleza del sistema, ¿sí? Y de las herramientas matemáticas que vamos a utilizar. Entonces de eso depende qué van a ser los estados. Ok, entonces justamente aquí lo puse, la información sobre la evolución del sistema en el tiempo se le llama estado. Toda la información, o, digamos, aquí va a estar resumido todo el cambio en el tiempo de un sistema. Eso es interno del sistema. Bueno, si lo vemos en el diagrama, es por eso es que lo puse aquí adentro. La U, como es un sistema dinámico, y la Y pues van a depender del tiempo. Y el estado vamos a llamarle la variable X. X va a ser nuestro estado. En general vamos a llamar a X de t o vamos a denotar el estado como X de t. Aquí hay algunos ejemplos de sistemas dinámicos que requieren diferentes herramientas matemáticas para estudiarse. El primero, por ejemplo, es la transferencia de calor a lo largo de una barra. Entonces, es un sistema dinámico porque la temperatura va cambiando conforme pasa el tiempo a lo largo de la barra, ¿no? Entonces, si analicemos una subsección de la barra, una sección, si cortamos la barra en un intervalo, en un punto, entonces podemos ver cómo va cambiando la temperatura en ese intervalo, en esa rodaja de la barra, ¿no? Si ahora podemos analizar también toda la barra como un solo objeto y ver cómo va cambiando el gradiente de la temperatura a lo largo de toda la barra, ¿no? Entonces en este caso hay un cambio en el tiempo de la temperatura a lo largo de la barra, y por eso es un sistema dinámico, ¿no? Vamos a ver que estos requieren utilizar el análisis de estos sistemas dinámicos de manera matemática, requiere del uso de ecuaciones diferenciales parciales. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es lo que llaman autómata, o también le pueden llamar, se le llama muchas veces máquina de estados finita. Esto es muy utilizado en sistemas digitales. Y lo que nos está representando este sistema, o lo que nos está mostrando aquí, o qué es este sistema, pues es, por ejemplo, puede ser algún dispositivo digital, ¿no? Entonces está en S1 representa, por ejemplo, un bit, ¿no? Que puede estar en 1 o en 0, ¿no? Y aquí, si hay alguna entrada, ¿no? Si le dan una entrada, esta sería la entrada U. Entonces, si le dan la entrada 1, nos mantenemos en el mismo bit en el que estamos, en el mismo estado. Justamente aquí el estado serían dos estados. En este caso, regresándome un poco, en el caso de la temperatura, el estado obviamente sería la temperatura en una sección de esta barra, ¿no? Esa podría ser la temperatura, o la temperatura promedio a lo largo de esta barra, o eh, una función, ¿no? Algún corte en esta barra y la temperatura de ese corte, ¿no? Entonces la temperatura sería el estado en este primer ejemplo. En este ejemplo, el estado pues serían el bit, si es 1 o 0 en estos elementos, ¿no? Vamos a pensar que aquí el estado es 1 o el estado es 0. En este caso, por ejemplo, si le dan una entrada 1, ¿no? Nos mantendríamos en el mismo estado en el que estábamos con anterioridad, pero si le dan una entrada a 0, lo que va a pasar es que nos va a cambiar a este estado, ¿no?
nos va a mover, ya no vamos a estar en el estado S1, sino nos vamos a modificar, ¿no? Y aquí puede ser que esté asociado a este estado otro número, ¿no? Otra combinación de bits, ¿no? Aquí puse la misma, pero podría ser que aquí fuera 0, 1, ¿no? Para que no fuera el mismo estado, ¿no? Entonces, en el estado S1 es 1, 0. Cuando le dan una entrada 0, ¿no? Nos va a cambiar el estado al estado 0, 1. Si le dan una entrada nuevamente 1, nos va a mantener en el mismo estado 0, 1. Si no, ahora le dan una entrada 0, nos va a regresar al estado 1, 0. ¿Ok? Entonces, a diferencia del primero, este tiene un número de estados discreto, solo tiene dos estados. Y además finitos. Aquí hay una infinidad de valores que puede tener la temperatura, ¿sí? Y además va variando continuamente en el tiempo, ¿sí? El gradiente de la temperatura va cambiando en cada instante de tiempo, va cambiando. Aquí primero tiene que haber digamos, un momento en el cual cambia de 0 a 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces en el momento que cambia de 1 a 0, ¿no? Va a ser la entrada, ¿no? Si la entrada está en 0 y luego pasa a 1, entonces va a cambiar el estado. Y además tenemos un número finito y discreto de estados, ¿no? Entonces es un sistema dinámico muy diferente al que está acá, porque aquí no solamente en el caso de la temperatura, no solamente va variando continuamente en el tiempo, sino que va variando en toda una infinidad de posiciones que hay en esta barra. Entonces, a pesar de que se pudiera entender o pareciera a primera instancia que son sistemas que no tienen nada que ver, en realidad ambos sistemas tienen la característica o coinciden como sistemas dinámicos en la definición que estamos dando, ¿no? Mientras varíen el tiempo sus estados, es un sistema dinámico. Vamos a pasar antes de ver este de aquí, vamos a pasar a este, primero un sistema eléctrico donde hay una resistencia, un inductor y un capacitor. Si sabemos, hay una relación diferencial, si recordamos de análisis de circuitos, hay relaciones diferenciales entre las corrientes y los voltajes en los inductores y los capacitores. Entonces, y además, pues aquí podríamos tener una entrada que está variando en el tiempo, ¿no? Como es una senoidal. Entonces, ese sistema, los estados podrían ser el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Entonces, esos valores del voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor van a estar variando en el tiempo, ¿sí? Dependiendo obviamente de la entrada, ¿no? Y dependiendo claramente de los valores del inductor y del capacitor que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en este caso la entrada es la fuente de voltaje. En este caso la entrada, no lo mencioné, pero es el calor o la llama que se le está aplicando al extremo de esta barra. Y en este caso la entrada puede ser un bit que está cambiando de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, este sistema que está acá abajo, el sistema eléctrico, es un sistema que puede tener una infinidad de valores, ¿no? BC de t, ¿no? Es una función continua, va variando continuamente en el tiempo, ¿no? Vamos a ver que podría estar oscilando y tiene una infinidad de valores y todos están, digamos, todos esos valores están conectados de manera, son continuos, ¿no? Nos dan una función continua, igual la corriente. Entonces, este sistema se puede representar con ecuaciones diferenciales ordinarias, como ya lo han visto y como lo han revisado en análisis de circuitos, ¿no? Las ecuaciones dinámicas de este sistema o el cambio en los voltajes y las corrientes se puede representar por medio de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver otro ejemplo discreto. Me voy a ir un poquito más rápido porque digamos, son los tres tipos de sistemas. Vamos a ver otro más que es este de acá, pero este, al igual que el primero, es un sistema discreto. Este que está aquí en medio es el crecimiento del número de bacterias en algún cultivo. Entonces, el número de bacterias sería el estado de nuestro sistema y obviamente es un número discreto, ¿no? No se contabilizan fracciones de bacterias, sino bacterias enteras. Entonces, ni un continuo de bacterias entre 0 y 1 bacterias, ¿no?
Entonces necesitamos números, son elementos discretos, el estado es discreto. Ajá. Y es un sistema dinámico, porque el número de bacterias va cambiando en el tiempo dependiendo de, por ejemplo, lo que se le alimenta a las bacterias podría ser la entrada, y la dinámica misma de la vida de las bacterias es el estado, ¿no? Bueno, más bien el estado es el número de bacterias, pero está regido por la entrada, que es el alimento, ¿no? Y la cantidad de, digamos, de nutrientes que hay en el cultivo, y ese número de bacterias va a cambiar respecto a alguna relación por su mismo ciclo de vida y el alimento que hay. Entonces, este es un sistema dinámico también, pero en este caso el estado es discreto. Este sistema que está acá es un sistema de amortiguamiento para un carro. Bueno, o representa un sistema de amortiguamiento para un carro, donde tenemos la parte de elástica, la parte de disipación del amortiguador, ¿no? Y están interconectadas dos masas por esos elementos. Entonces la posición de estas masas, que podrían ser la carrocería del carro, varía continuamente en el tiempo, ¿no? Entonces en este caso los estados serían las posiciones y velocidades de las masas. Y la entrada podrían ser fuerzas externas que estarían relacionadas a lo mejor con la deformación en el terreno. Entonces este también es un sistema dinámico. Hay sistemas dinámicos mucho más complejos, que requieren muchas más herramientas, o un conjunto de herramientas para modelarse. Aquí puse, por ejemplo, un robot, un dron y el modelo de epidemiológico de alguna enfermedad. Ese tipo de modelos requieren de la combinación de varias herramientas. Por ejemplo, aquí hay un modelo que requiere la combinación o el uso de varias herramientas matemáticas, que en un inicio parecería muy simple, que es el simple rebotar de una pelota en el piso, ¿no? Se deja caer una pelota y rebota en el piso, y cada vez rebota a una altura menor, ¿no? Es un efecto que conocemos perfectamente, es un fenómeno que conocemos todos. Sin embargo, el estado de este sistema, ¿no? Es, a pesar de que es continuo, que es la posición, ¿no? Y la velocidad de la pelota en cada instante de tiempo, eh, hay un detalle, que es que hay unos instantes de tiempo donde este sistema tiene diferentes comportamientos, ¿no? Antes de T0, antes de esto que está aquí marcado, eh, la dinámica es simplemente la caída libre. En el momento en el que impacta en el suelo, cambia la dinámica del sistema. Cuando hablo cambio la dinámica del sistema, o cuando me refiero a la dinámica, es la regla con la cual evoluciona en el tiempo, ¿no? Justamente, porque ya no va a seguir hacia abajo, no va a seguir cayendo, sino ahora va a ir hacia arriba, porque rebotó esa pelota. Entonces ese cambio en la regla nos va a dar que este sistema va a tener una combinación de estados continuos, que es la posición y la velocidad de la pelota, y de estados discretos, que son los momentos en los que impacta, ajá, y donde cambia esa regla, ajá, de la pelota. Entonces este sistema requiere tanto de la parte continua como de la parte discreta para poderse representar, o las reglas que rigen. Cuando hablo de las reglas, pues me refiero exactamente a la dinámica. Las reglas que rigen el movimiento de la pelota requieren de información de los dos tipos, tanto continua como discreta, ¿no? Entonces hay sistemas mucho más complejos, como los robots. Es un robot bípedo, que requiere justamente el análisis o el estudio de los fenómenos continuos, que es mientras se está moviendo la pierna antes de tocar el piso, y de los fenómenos discretos, que es el momento en los cuales impacta el pie sobre el piso y cambia la regla con la cual se comporta toda la masa como un balance. Entonces, la dinámica la podemos entender como las reglas que rigen los fenómenos físicos en los cuales estamos interesados. Aquí tenemos un dron. En general, estos cuadrotores los podemos pensar o modelar como sistemas continuos.
Pero obviamente si modelamos el despegue o el aterrizaje u otras interacciones, entonces necesitamos expandir el estado, no solamente es la posición, la velocidad y la orientación, ¿no?, de los ángulos de este quadrotor, sino los momentos en los cuales aterriza, despega o interacciona con algún otro objeto. En casos mucho más generales, de fenómenos mucho más grandes, se requieren herramientas o reglas eh, mucho más que se podrían entender como hasta cierto punto probabilísticas, ¿no? No tenemos exactamente, no tenemos la certeza precisa de lo que va a suceder en cada instante de tiempo posterior. Entonces, este tipo de situaciones o este tipo de fenómenos se puede representar, por ejemplo, con variables que cambian debido a una cierta probabilidad y además variables que cambian debido a una regla bien establecida. Entonces, eh, lo que engloba todos estos sistemas que comenté aquí es el hecho de que cambian en el tiempo. Pueden ser de manera discreta, puede ser de manera continua, puede ser distribuida en el tiempo a lo largo de un espacio, como en el caso de la barra, puede ser debido a una regla probabilística, la cual no conocemos exactamente. Pero cualquier sistema que cambie en el tiempo es un sistema dinámico, ¿no?